¿Qué tal? ¿Tú sabías que los babilonios fueron un pueblo de la Edad Antigua que estudiaban los cielos porque creían que los dioses controlaban los asuntos terrestres? Pues tras observar el cielo, creían que el sol giraba alrededor de la Tierra, describiendo una circunferencia cuyo centro era la propia Tierra. Como observaron que el Sol tardaba 360 días en volver a ocupar la misma posición en el cielo, dividieron la circunferencia en 360 partes iguales. Esta división se mantiene hasta la actualidad y se llama grado a cada una de sus partes, así como lo vemos acá. Ellos fueron los primeros que hicieron estas divisiones. Muy bien, con ustedes está el profesor Juan Pablo, a cargo de este curso, el curso de geometría. Vamos a trabajar en esta oportunidad. Listo, el tema de ángulos. El tema de ángulos vamos a empezar desde, en este caso, de este problema 1 que está en la práctica. Listo, que tiene una aplicación a la física. Fíjate que dice acá, en la figura se muestra un diagrama de cuerpo libre. Recuerda que un diagrama de cuerpo libre en física corresponde a reconocer las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿no? Separando el cuerpo de su posición, ¿no? de donde se encuentra, haciendo el análisis independientemente. Entonces acá normalmente se reconocen, bueno, acá están tres fuerzas reconocidas: la tensión, la normal y pues el peso, ¿no? De doble weight, peso, n normal, t tensión, ¿correcto? Listo. Luego dice acá, ubicado en el punto, sí, bueno, acá hay dos ángulos que son iguales, eso indica el problema. La medida del ángulo NOT es igual a la medida del ángulo NOW, correcto. Eso lo vamos a señalar por acá, indicando que esta medida que está aquí, NOT, ¿listo? Tiene el mismo valor que la medida del ángulo NOW, acá está, NOW, ok, ahí está. De esa manera nosotros señalamos que son iguales. Listo. Ahora, acá hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta o recordar para lo que es física. Cuando nosotros ubicamos el peso con respecto a una horizontal, como señala aquí, siempre el peso va a ir en forma vertical. Vertical significa que con la horizontal va a formar un ángulo de 90, ¿no? Recuerda que por el otro lado también sería 90, o sea, prácticamente acá tendríamos un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. ¿Listo? Acá tengo 90 grados. Entonces este ángulo verde ya se conoce, podemos colocarlo como x más 90 o 90 más x. Listo, lo podemos poner así, cosa que acá también sería 90 más x, y prácticamente con esto la solución del problema ya está, ¿no? Del ángulo llano, listo, podemos mencionar lo siguiente, aquí, exactamente aquí del ángulo llano, por si no te das cuenta aquí, de este ángulo llano. Los tres ángulos que se observan aquí, estos tres que están aquí, formarán un ángulo de 180 grados y lo tendríamos que plantear de esta manera. Tengo x más 90 más x, listo, le sumo 2x y esto lo vamos a igualar a 90 grados, listo. Acá tengo 4x, perdón, 90 no, 180, estamos hablando de un ángulo llano. Ángulo llano significa 180 grados, perdón, 180 grados, ¿listo? Ahora sí. Entonces acá tenemos 4x y 90 le pasa a restar, tendríamos 90 grados y x sería igual a 4. Sacándole mitad podemos decir que acá tengo 2 y acá tengo mitad 45. Entonces 45 medios sería la respuesta, o si no, como están las alternativas en decimales, 22,5 grados. ¿Listo? De esa manera entonces la solución para este problema. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el problema número 1 resuelto. Marcamos nuestra alternativa, la D. La D sería nuestra respuesta. Ok, vamos a un siguiente ejercicio, el problema 2, que también es otro de ángulos. El tema es en sí ángulos, en la figura se muestra un abanico, correcto, el cual se encuentra en exhibición, una feria, perfecto. Hay puntos colineales que son O, A, D, que significa que formarán un ángulo recto. Fíjate que lo que he hecho ahorita es sacar la figura a un costado. Le voy a ubicar acá estos puntos colineales. Esto que significaría en todo caso que por encima estaríamos nosotros obteniendo un ángulo de 180 grados, ¿no? Acá 180 grados es lo que podemos definir en un inicio. Eso lo vamos a ver todavía luego. Luego acá me menciona lo siguiente.
que la medida del ángulo POQ es 100 grados. Esto lo vamos a ubicar en el gráfico, pero no tengo las letras todavía. Le vamos a poner las letras ahora. Acá tengo P, por acá está B, por acá tengo C y por acá está Q. Entonces ubico los ángulos. A ver, recordando cómo se ubican los ángulos. Este dato que se encuentra por acá me dice que la medida del ángulo POQ es 100 grados. ¿Dónde está POQ acá? De esta manera, ¿no? A ver, para todos los problemas que vienen luego, vamos a verlo de esta manera. P, O, listo, hasta O, luego Q. Esta abertura es prácticamente de 100 grados, ¿ok? Entonces aquí le ponemos 100 grados. Lo señalamos de esta forma, que de este extremo a este extremo es igual a 100 grados. A ver, nuevamente me parece. Sí, nuevamente. Entonces todo esto vale 100 grados. Ahí está. Entonces lo señalamos que vale 100 grados ese ángulo. ¿Listo? P o Q son bisectrices de los ángulos A o B y C o D respectivamente. Ya sabemos que cuando nos dicen respectivamente tenemos que señalar que el primer dato corresponde al primer dato también por acá. OP es bisectriz de A o B, ¿correcto? Entonces acá tengo A o B, este ángulo tiene una bisectriz que sería OP. ¿Qué significa? Que acá van a haber dos ángulos iguales. Puedo señalar que este ángulo es alfa y este ángulo también sería alfa, ¿no? Es un ángulo cualquiera que le estoy asignando, mencionando que van a ser iguales, ¿correcto? Luego me dice que OQ, que se encuentra por acá, es bisectriz del ángulo COD. Ahí está el ángulo COD. Entonces, OQ es su bisectriz. Acá le vamos a poner beta, ¿correcto? Y beta. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo BOC? Este angulito que está acá. ¿Cuánto vale? ¿Listo? ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Solo es cuestión de observar nada más. Nada más es cuestión de observar. Fíjate en lo siguiente. ¿Listo? Hacemos una observación. ¿Listo? Observación. Para la solución, esto es cuestión de observar y darse cuenta de lo siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Fíjate. Acá tengo la línea horizontal. ¿Listo? Y observo que acá, no sé si lo notas, tenemos... A ver, acá está P, aquí está A, acá está O, por acá está Q y por acá está el punto D. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos prácticamente alfa, por acá tenemos beta y entre estos dos valores, entre estos dos ángulos tenemos A, el ángulo de POQ 100 grados, ¿verdad? No sé si lo notas ahí. Tienes que notarlo, tienes que darte cuenta, 100 grados. Claramente, como todo esto vale 180, acá se va a obtener una información vital, una información vital para saber cuánto vale pues alfa más beta, ¿no? Creo que está muy claro decir cuánto vale alfa más beta. Me imagino, si todo esto suma 180, entonces alfa más beta vale 80 ahora mismo, ¿no? Eso es lo que tenemos a partir del gráfico. Listo, a partir del gráfico. Pero como la pregunta es cuánto vale X, podemos decir lo siguiente. Luego, listo, concluimos, ¿no? Que alfa más beta más X, esto es igual a, creo que lo notas, eso está en el gráfico, aquí está, ahí, alfa más beta más X, esto es igual a 100, ¿sí? Pero hace un momento ya hemos definido cuánto vale alfa más beta, entonces es cuestión de reemplazar y saber ya qué respuesta marcar, ¿no? Ya está. Entonces con esto tenemos nuestro resultado que es igual a, a ver un ratito, a ver, acá lo vamos a subir un poco, me imagino que no se puede visualizar. Listo. Entonces con esto estamos obteniendo el valor de X. ¿Cuánto vale X? Ahí está. ¿Cuánto vale X? ¿No? Los tres ángulos suman 100. Entonces acá tengo 80, X vale 20. Ahí está. X es igual a 20 grados y solucionamos este problema. Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra clave a marcar? Nuestra clave a marcar sería la alternativa C, casita. Ahí está. De esa manera la solución para este ejercicio. Muy bien. Avanzamos a un siguiente ejercicio, el problema número 3. En el problema número 3 es un texto que tenemos que hacer una lectura y a partir de la lectura tenemos que ir
colocando o haciendo el gráfico y luego ir analizando la solución. Fíjate, ¿qué dicen? Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Entonces ubicamos que el punto O estaría por acá. Listo. Y empezamos por aquí. Este es un punto A. Listo. Este es un punto B. Y este vendría a ser el ángulo A o B. Luego viene el ángulo B o C. Y luego viene el ángulo C o D. ¿Correcto? Tal que la suma de la medida de los ángulos A o C, dice, y B o D, ajá, eso lo podemos ver aparte, lo podemos sacar aparte como un dato del problema, o sea, el ángulo A o C, listo, más el ángulo B o D, listo, esto es igual a 84 grados. Calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. A o B, acá está el ángulo A o B, entonces yo tengo que trazar su bisectriz. Listo, su bisectriz lo trazo por acá. Ahí está la bisectriz. La bisectriz lo que hace es dividir el ángulo por la mitad. Entonces este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá, ambos van a ser iguales, ¿no? Ahí está, ambos van a ser iguales. Listo, ya está. Y luego la bisectriz del ángulo dice C o D, lo tengo por acá también. Vamos a dividirlo a la mitad, ¿sí? Más o menos, pues que parezca, ¿no? Que está partiéndose el ángulo a la mitad. Ponemos, o señalando con los ángulos cualesquiera, de tal manera que sean iguales. Luego, el ángulo que se encuentra en medio, le vamos a poner un valor cualquiera, porque al final, acá le vamos a poner θ, porque al final la pregunta es, ¿cuánto me vale el ángulo formado por estas bisectrices, ¿no? Desde aquí. Entonces son dos bisectrices las cuales nosotros vamos a encontrar su medida entre las dos. Entonces acá le vamos a poner X, ¿correcto? X le vamos a poner todo esto, que es lo que deseamos. A ver si le cambio de color, sería excelente. Acá le vamos a poner X. Listo. Ahí está entonces el ángulo que se me está solicitando. Ok, entonces solo es cuestión de reemplazar en esta información que el problema te brinda, que te dice que el ángulo A o C, a ver, acá, no sé si lo notas, a ver, acá tengo A o C, esta abertura, ¿sí? Su medida sería o estaría conformada por alfa, alfa y tita, o sea, 2 alfa más tita. Ahí le colocamos una información, 2 alfa más tita, y de igual manera con B o D, la misma idea, B o D. Acá tengo B, O y tengo acá D. Esta abertura está conformada por 3 ángulos también, tita, beta y beta, o sea, sería tita más 2 beta, ¿sí? Tita más 2 beta, y esto me tiene que dar 84 grados. Sumamos todo aquí, claramente nos damos cuenta que acá tenemos 2 veces alfa, 2 veces beta y 2 veces tita, ¿correcto? Y esto es igual a 84. Pero claramente en el gráfico, ¿sí? Lo puedes notar, tenemos aquí que X, que es este ángulo que está acá, está conformado por justamente esos tres ángulos, alfa, beta y tita, en desorden, pero ahí está. Entonces prácticamente esto es X. Si 2x es igual a 84, inmediatamente yo ya sé cuánto vale x, ¿no? X vale 42 grados y la solución ya está en el problema. Ya está. De esta manera podemos ir marcando nuestra clave, que vendría a ser la alternativa, la alternativa D. Ahí está. De esa manera la solución para este ejercicio número 3. Inmediatamente pasamos aquí a este ejercicio en donde también hay que plantear, pero de acuerdo a otra parte de lo que corresponde a ambos. Dice acá, si el suplemento del complemento de la medida de un ángulo X, medida desde ahí, de un ángulo X, es 5 veces el complemento del suplemento. A ver, recordando un poquito de complemento y suplemento. Algunas propiedades con respecto al complemento y suplemento. Listo, vamos a poner acá, recordar. Para empezar, si yo tengo el complemento de un ángulo, el complemento de un ángulo es 90 menos ese ángulo. El suplemento de un ángulo es igual a 180 menos el ángulo, lo que le falta al ángulo para llegar a ser 180 grados. Pero si yo tengo un Sporting cristal, simplemente al ángulo le aumentas 90 o 90 más X. Por si acaso es una propiedad extra cuando tenemos que desarrollar problemas en donde se encuentra esta secuencia, y para no estar haciéndolo muy largo lo podemos ver de esa manera. ¿Listo?
Entonces, a ver, planteando lo que tenemos acá. Vamos a definir el ángulo, vamos a decir sea el ángulo, porque acá nos hablan de un ángulo, X. Listo, X es el ángulo. Y empezamos el planteamiento de acuerdo a la información que te brinda el problema, ¿no? ¿Qué te dice? El suplemento, ¿ok? El suplemento, y planteamos con una S, del complemento, una secuencia X. El suplemento del complemento de la medida de un ángulo X, listo, eso corresponde a una igualdad, 5 veces 5 por el complemento del suplemento del suplemento nuevamente del complemento de la medida del ángulo X, ¿correcto? Ahí está entonces el planteamiento correspondiente a este texto. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay una propiedad, listo, que nos ayuda cuando tenemos una cantidad par de suplementos y también de complementos. Si yo tengo dos suplementos, inmediatamente no tienes que hacer mucho, tienes que anular ahí. Listo, por acá tengo Sporting Cristal, de frente sería 90 más X, 90 más X. Listo, yo tengo acá 5 y tengo C y C de X, ¿no? Complemento del complemento de X, todos se anularon. Pero acá no se repite lo mismo que arriba. Si otra vez una cantidad par, o sea, tengo dos complementos. Si yo tengo dos complementos, se anulan también, quedándome solamente el ángulo en este caso. Claro, acá quedaría entonces 90 más X igual a 5X, ¿correcto? Entonces acá tengo 90 igual a 5 le restas 4X. Con esto tenemos el valor de X, que es la división de 90 entre 4, o sea, X vale 22,5 grados. Ahí está entonces la solución para este ejercicio también, pues, de manera práctica, ¿no? Ahí está el 4. Marcamos la clave, en este caso la B. Ya está, solucionamos ahí. Fíjate, ahora el problema que viene a continuación, pues es otra vez el número 4. Sí, hay un error aquí de 4B le vamos a poner. ¿Y qué hacemos aquí? Utilizamos la misma idea. Solamente tenemos que darnos cuenta cuántas veces aparece el complemento o cuántas veces aparece el suplemento. La regla es la misma para ambos. Fíjate que acá tengo 2n. 2n es una cantidad par, ¿verdad? Es una cantidad par. Entonces, si es una cantidad par, indicamos que prácticamente acá todos los complementos se van a anular y me va a quedar solamente el ángulo, ¿no? Se me queda solamente el ángulo. Y tendría entonces acá 3 veces el suplemento de x, nada más, del ángulo x. Todo esto se anuló y me queda esto. Y esto es igual a... Mira, acá hay un detalle, ¿no? Yo tengo acá n más 3. Cuando tengo n más 3, yo no puedo asegurar que n más 3 es un número par o impar. No se sabe. Ahí nosotros tenemos que utilizar el criterio, ¿no? Utilizamos el criterio. ¿Por qué así? Porque se supone que hay dos opciones nada más en este caso. Puede que quede o bien el ángulo nada más cuando sea par esto, o cuando es impar solo queda un suplemento. Supongamos que sea impar. Entonces, si es impar, acá, si es impar, entonces nosotros vamos a pensar que aquí, listo, va a quedar un solo suplemento. Y pues acá yo tengo una igualdad en donde indica que acá 3 veces el suplemento es igual a un suplemento. Y eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto porque acá hay 3 veces el suplemento, acá una sola vez, y esto no es una igualdad entonces. Eso quiere decir que necesariamente aquí esta expresión tiene que ser par. Entonces, vamos a poner obligatoriamente mejor, ¿no? Obligatoriamente esto vendría a ser par. Claro, no queda de otra, tiene que ser necesariamente par. Para que se anule todos los suplementos, quedaría solamente X. Cosa que esta ecuación prácticamente ya se puede solucionar. ¿Sí? Podemos hacerlo de esta manera. Recuerda que el suplemento es 180 menos X y acá tendría X. Multiplico acá 3 por 180 menos 3X igual a X. ¿Listo? 3 por 180 lo dejo acá solito. Menos 3X pasa como 4X y puedo hacer una simplificación acá, ¿verdad? Dándole cuarta, 1, cuarta de 180 sería 45 grados y 3 por 45 es 135. 135 es el valor de X y listo, prácticamente tengo una parte de la solución porque la pregunta es
Listo, acá ponemos piden que calculemos el suplemento de x, siempre leyendo la pregunta, ¿no? El suplemento de x sería el suplemento de 135. Entonces, una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuánto le falta a 135 para que llegue a ser igual a 180? ¿Cuánto le falta a este ángulo para que llegue a ser 180? Pues le falta 45, o si no, utiliza la fórmula clásica, ¿no? 180 menos el ángulo, 135, o sea, 45 grados, y prácticamente este problema ahora sí ya murió. Listo, clave, acá enanito. Enanito. Listo, de esa manera la solución para este ejercicio. Ahora vamos con el 5, que es otro problema también, en este caso ya de paralelas. Tenemos dos rectas que son paralelas, en este caso L1 y L2, por dato del problema. Ahí está, dato del problema son paralelas. La pregunta es cuánto vale X. Bueno, vamos a empezar, listo, con un primer punto en donde claramente se nota la regla, esta regla conocida como la regla de la escalera, que se conoce, la escalera, por la escalera. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde hay una escalera acá? La regla de la escalera es cuando tienes dos rectas paralelas y observas ahí línea sobre línea, ¿no? Línea sobre línea hasta que llega a la otra paralela. ¿Qué se cumple con la regla de la escalera? Justamente tiene esta forma, esto es lo que estoy señalando. Listo, ahí esto se está cumpliendo. ¿Listo? ¿Qué se cumple ahí? Se cumple que la medida de todos los ángulos pequeñitos que se están formando de línea tras línea, puede haber muchos más ángulos, todos ellos van a sumar 180. Entonces, rápidamente, alfa más 2 alfa más 3 alfa más 4 alfa más 5 alfa, esto va a ser igual a 180 grados. ¿Cuántas alfas tengo acá? Acá tengo 15 alfa, ¿no? 15 alfa es igual a 180, entonces alfa es igual a, hacemos la división de 180 entre 15 y tendríamos a 12 grados. Listo, tenemos alfa y esta información es justamente necesaria para saber cuánto vale x. ¿Listo? Para saber cuánto vale x. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ahora, podemos utilizar finalmente una reglita conocida como la regla del serrucho, pero antes tenemos que encontrar el valor de θ y el valor de beta necesariamente. ¿Listo? Θ y beta vamos a encontrar antes, porque como mencioné, la regla del serrucho, que es muy conocida, la podemos trabajar acá. Dos rectas paralelas y un dientecito por acá. La regla dice que los ángulos que miran hacia la izquierda tienen que ser igual a los ángulos que miran hacia la derecha, o sea, x sería equivalente a la suma de estos dos ángulos. Ok, entonces el camino ya prácticamente está marcado. Lo que tenemos que hacer es encontrar θ y beta nada más. Y eso lo voy a hacer ahorita en este momento, colocándole como punto 2 y señalando o reconociendo, listo, en este caso, que aquí hay un ángulo llano, o sea, suman 180. De igual manera por acá hay un ángulo llano. ¿Sí? Entonces, listo, podemos decir acá del gráfico. Okay, del gráfico podemos mencionar que 2 θ, listo, más 2 θ más alfa, prácticamente 2 θ más alfa, esto es igual a 180 grados, ¿no? Es lo que se puede reconocer ahí. Lo mismo podríamos decir por arriba, 2 beta más 5 alfa, esto es igual a 180. Entonces bastará, como mencioné, bastará acá en las paralelas, con ese ruchito acá, bastará con que nosotros encontremos esta suma, beta más θ, y encontramos x por la regla de serrucho. Entonces acá nosotros vamos a sumar las dos ecuaciones. Listo, sumaremos las dos ecuaciones y vamos a ver lo que obtenemos. A ver, acá prácticamente sería, recordando la regla del serrucho, ¿sí? Lo definimos de una vez. ¿Cuánto vale x? X vale la suma de beta más θ, ¿no? Estas dos están acá. Sumado a estos dos me da x. Entonces prácticamente si tengo 2 beta más 2 θ es 2x. 2x. Y por acá 5 alfa más alfa es ¿cuánto? 6 alfa.
6 alfa es 6 veces 12, o sea, 6 veces 12, ahí tendríamos como 72, ¿sí? 72 grados, y esto es igual a la suma también, 360. Estamos sumando directamente, ¿correcto? Estamos sumando directamente. Entonces con esto es cuestión solamente de despejar x y tenemos un resultado, porque pasa a restar, luego divide entre 2 y tendríamos un total de 144 grados para este problema. Listo. Con esto concluimos con este ejercicio, en donde no hay mucho por hacer más que analizar en 2 puntos. Ya está. 144, alternativa D para este ejercicio. Ya está. Ya está. ¿Qué te parece? ¿No? De esa manera la solución para el problema número 5. Listo. Ahora viene este ejercicio en donde dice en la figura hay dos avenidas con calles representadas por los segmentos AE, aquí está AE, BC, que se encuentra por acá, listo, BC, y CD, correcto, CD que está también por acá. Ahí hay calles que están definidas, ¿no? Luego me dice, bueno, como hay un dato del problema, ese dato lo tengo que utilizar finalmente, acá lo voy a colocar, que la medida del ángulo ABC, este ángulo tengo que representarlo, es igual a 110. Tengo que representarlo, tengo que buscar la manera de representarlo, listo, y vamos a ir nosotros colocando la información que nosotros observemos en la gráfica, ¿no? A ver, primero vamos a ubicar las letras, listo, que están por acá. Acá tengo el vértice C, por acá está el vértice D, por acá está el vértice D, acá está el vértice A, y como que con esto ya puedo decir pues que el ángulo ABC está aquí. Esto es lo que puedo señalar. Este es el ángulo ABC, ¿no? A, B y hasta C. Ahí está. Dice que ese ángulo tiene que ser mayor que 110. Perfecto, es una condición que nosotros la vamos a utilizar más adelante para justamente decir que para encontrar el máximo valor entero de la medida del ángulo formado por DC, que está acá, o CD con ABC, ¿no? Entonces, el máximo valor que puede tomar este ángulo, que lo vamos a poner como X aquí. Listo, este ángulo, el máximo posible, tengo que encontrar. Entonces, el máximo valor que tomaría aquí, ¿no? De acuerdo a esta condición, tenemos que trabajar. Listo. A ver, ¿qué datos tengo acá? Tengo que este ángulo vale θ. Listo, este ángulo vale θ. Que este ángulo también vale θ, ¿sí? Se observa en el gráfico. Por acá tengo beta, listo, tengo beta también por acá, el gráfico, como ángulo, ¿no? Son iguales los ángulos, vamos a remarcar ahí, indicando porque los ángulos son iguales. Bueno, podemos nosotros reconocer claramente aquí justamente que los dos ángulos, θ y beta, pues suman 180, ¿no? Θ más beta se reconoce que suman 180 grados. Entonces, listo, completando ángulos, podemos señalar que este ángulo vale, pues completando, ¿no? Θ vale, completando, θ vale. Listo, porque θ y beta suman 180, forman un ángulo llano, que hay un ángulo llano. Listo. Pero con esto te vas a dar cuenta, y espero que lo notes, que acá prácticamente tengo una Z. ¿Sí? O sea, tengo los ángulos iguales en esta situación, en esta posición. Fíjate, mire, son iguales los ángulos. Tengo una Z que se está formando. Y cuando tengo esto, claramente podemos señalar, ¿listo? Claramente podemos señalar que aquí van a haber rectas paralelas, ¿ya? Entonces, esta recta que está acá, sí, la puedo poner de esta manera, aquí nomás. Estas dos rectas prácticamente son paralelas, ¿sí? Por la Z se está formando y podemos asegurar con eso que van a ser, como los ángulos acá son iguales, podemos asegurar que las líneas son paralelas. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Sí, eso se puede asegurar. Entonces, puedo aplicar la Z también por acá. Fíjate, a ver, lo voy a señalar. También puedo aplicar la Z. Sí, hay una Z grande, se nota ahí la Z grande. Entonces, el ángulo que se observa por aquí, podemos trasladarlo por acá. Claro. De esa manera, así es. Este ángulo que se encuentra por aquí, lo podemos trasladar por acá. Le ponemos X ahí, listo.
le ponemos X ahí, lo estamos trasladando exactamente por la Z, ahí, y al costado, listo, al costado vamos a nosotros decir que el ángulo es pues, lo que falta para 180, vamos a ponerle como 180 menos X, ¿no? 180 menos X, y este ángulo es el que necesito. ¿Por qué necesito este ángulo en términos de X? Justamente este ángulo que está acá, lo puedo reemplazar aquí. Lo puedo reemplazar ahí y podemos sacar una condición ahí, ¿no? Un poquito por este lado. Y vamos a decir que aquí este ángulo ABC es 180 menos X. Y esto tiene que ser mayor a 110. Entonces acá sería 70, pasando a restar 110, es mayor a X. O al revés, X es menor que 70, ¿no? X es menor que 70. Entonces vamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el máximo valor que toma X? Claro, acá nosotros nos damos cuenta que X toma valores menores que 70. Entonces, menores que 70, pues está entero, ¿no? 69, listo, 68, menores 67, y así puede continuar enteros menores. Entonces ahí está nuestra respuesta. Creo, como te menciono, está muy claro. Tengo acá 69, un número muy sugestivo y muy conocido. Ahí está. Entonces tenemos como respuesta, este sería nuestro, a ver, máximo valor para X, ¿no? Ahí está. De esta manera la solución. Y fin con este ejercicio. Ya está. Entonces 69 el máximo valor. Acá está. Enanito. Listo. De esa manera la solución aquí. Vamos con otro. A ver. El problema número 7. A ver, este es un problema de paralelas también, en donde nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeñas prolongaciones para que la solución pues, sea de manera práctica. Tú lo que puedes hacer acá es generar figuras conocidas, propiedades que conozcas, para que pues, la solución, como te digo, no sea tan compleja. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es hacer algunos trazos de tal manera que se pueda trabajar de manera más clara. Ahora, si tú quieres hacerlo así como lo ves aquí, también se puede hacer, pero te recomiendo, listo, te recomiendo siempre que trates de que se generen propiedades, ¿no? Por ejemplo, miren, yo voy a hacer una prolongación aquí, listo, continuando la recta paralela, por cierto, la recta paralela la vamos a continuar por acá, listo, sí, está ahí más o menos, ahí que sea, listo, y la recta que viene desde L1 la vamos a continuar. ¿Qué generamos con esto? Cuando tú prolongas o trazas, listo, en este caso rectas que cruzan a las paralelas, en este caso esta recta está acá, lo que haces es justamente que los ángulos que se encuentran con donde están una de las paralelas se repiten en la otra paralela, es lo que se busca. Entonces fíjate que puedo decir que por ángulo correspondiente este angulito y este angulito que está acá van a ser iguales, ¿no? Claro, ahí está. Entonces acá sería tita, mismo ángulo, ¿listo? El mismo ángulo, tita. Y por regla del espejito este ángulo vale alfa, ¿verdad? Regla del espejito vale alfa. Y por también regla del espejito, bueno, en este caso, en ambos casos sería VV. VV. Es lo que se puede señalar. Listo. Y por acá, como te mencioné, ya tenemos una propiedad conocida. Esta figura es una figura conocida. Conocida como la regla del boomerang. Podemos aprovechar esta regla en este gráfico y va a salir una ecuación. ¿Sí? Una primera ecuación. Entonces vamos a mencionar acá por el boomerang. Listo, la figura que está ahí por el boomerang. Se puede sacar la siguiente ecuación. Los ángulos que están dentro del boomerang, que en este caso es alfa, tita y v, van a sumar el ángulo que está por acá, que en este caso es 90 grados, ¿no? Una propiedad. Ok, luego de esto podemos aprovechar y con este otro ángulo recto podemos continuar aquí y hasta que llegue a cruzar con esta paralela L1 o la recta L1. Y ganamos varias cosas. Una de ellas es justamente que este ángulo sea beta. Listo.
Y en este triangulito que lo vamos a pintar, ok, de color, a ver, no, lo vamos a puntear mejor, ¿no? Ahí está, mira, acá está, lo estoy punteando, duro y parejo, ahí está. Este angulito que está acá, correcto, ojo, este angulito que está acá, este angulito que está acá, lo podemos colocar en función del ángulo externo y del ángulo interno, ¿sí? Porque por regla del ratoncito recuerda que estos dos ángulos internos tienen que sumarse el externo. Entonces lo puedo colocar como la diferencia del ángulo que está afuera, θ, menos el ángulo que está dentro. Listo. ¿Qué gano con esto? Justamente gano una figura geométrica que en este caso es un triángulo rectángulo. Y recuerda, en un triángulo rectángulo los ángulos suman, bueno, los ángulos agudos, ¿no? En este caso estos dos suman 90 grados, porque ya tengo un ángulo recto. Entonces ahí puedo decir que beta sería exactamente beta más θ menos v es igual a 90 grados. Y con esto podemos hacer una suma de ecuaciones porque justamente podemos aprovechar que el dato que te da el problema, que es beta más θ, y ya con esto va a salir, ¿no? A ver, sumando prácticamente aquí, término con término, aquí al inicio, beta más θ, perdón, beta más alfa es igual a 122. 122 grados, acá tendría, ¿cuánto? 2θ, 2θ, y pues claramente acá estos dos se anulan porque tengo un valor positivo y un valor negativo, ¿no? Se anulan. Esto va a ser igual al otro lado a 180 grados. Listo, 180 grados, y tendríamos aquí que, bueno, resolviendo, esto ya es algo operativo, tendríamos que θ vale 29 grados. Listo, de esa manera la solución para este ejercicio. Es una forma, ¿no? Porque acá en lo que es ángulos podemos sacarlo de varias maneras. Esta es una de las tantas. Ahí está. Ok, la solución sería entonces de alternativa de 29. ¿Listo? Ya está entonces la solución para este ejercicio. Recordando la regla del ratoncito, acá en este caso estamos trabajando, ¿verdad? No le coloqué en el triángulo rectángulo. Ajá, en este triángulo rectángulo los ángulos agudos suman 90. Ya está, ¿no? Beta y θ menos v va a ser igual a 90. Y ahí nos sale. ¿Listo? De esa manera, para este ejercicio, pasamos a este otro, que es un problema tipo, un problema de examen, en donde lo que tenemos que hacer es tratar de aprovecharnos de estas dos rectas, no, esta recta que está en zigzag, que claramente se ve que puede generarse la propiedad del serrucho. Entonces lo que voy a hacer, fíjate, es tratar de trazar una recta paralela a esta de acá, de tal manera que entre esta recta y esta otra, que lo voy a poner por aquí, pues esté esa línea en zigzag, ¿no? Ahí está. Entonces con esto podemos aprovechar la regla del serrucho. Anotamos o lo dejamos, a ver, como para que se note. Lo pinto y ya está, ¿no? Creo que se nota, pero el color no es adecuado, me parece. Ahora sí, con esto sí, ahora sí, ya está. ¿Qué necesito entonces? Necesito los ángulos que están mirando en este caso para abajo, ya los tengo, pero me falta el de acá. Y necesito los ángulos que miran para arriba, que ya los tengo, totalmente ya los tengo. Entonces voy a observar, listo, voy a observar que por acá, listo, por acá, nosotros tenemos un triangulito. Ojo, M, la recta M y la recta N son paralelas. Si M y N son paralelas y forman un ángulo recto, fíjate, acá con esta recta que está acá, entonces podemos asegurar, vamos a ponerle acá L1 entre L2 y vamos a decir, trazamos L1 paralelo a L2, ¿no? Es lo que estamos trazando. Entonces, este angulito que está acá se conoce, bueno, se conoce. Ahí, acá afuera también lo voy a poner. ¿Cuánto vale phi? ¿Sabes cuánto vale? Lo mismo que está formando acá, ¿no? Las dos rectas que están cruzando se forman 90, acá también será 90. Y si ahí es 90, entonces al costado también será 90. Ahí también será 90. Claro, 90. Entonces, por reglita del ratoncito, veo que acá es 90. Listo, veo que acá es 90.
Veo que acá es x, entonces por ratoncito ahí sería 90 más x. Ajá, 90 más x. Como tengo acá 90, listo, 90, entonces acá completando será x, bueno, claro, y está. Entonces con esto puedo trabajar la regla del serruchito y decir, ¿no? Los ángulos que miran hacia un lado, que en este caso, bueno, hacia abajo en este caso, que vendrían a ser, a ver, lo voy a señalar para que lo tengas claro, ahí está, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿no? Los que miran para abajo. Y los que miran para arriba serían, solamente hay dos. Claro, son solamente dos. Entonces podemos decir aquí, por regla de serruchito, que 12x, 13x y x, esto va a sumar los ángulos que miran hacia arriba, que es 90 más 60, y con esto ya tenemos el resultado. Resolviendo, 6x es igual a 150 y x vale acá 25. ¿Ya? 25, de esta manera la solución para este ejercicio. Ahí está. De esa manera entonces solucionamos 25, 25. Nuestra respuesta estaría en la alternativa B. Ajá, de esa manera era 8. Ahora pasamos a este otro, en donde tenemos que analizar un poquito más por la condición y por la información que te brinda el programa. Bueno, este es el dato que nosotros lo vamos a utilizar, o sea, la condición que vamos a utilizar al final para llegar al resultado. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Hay el menor valor entero de x. Busco la manera de expresar mi ecuación en términos de alfa y beta. ¿Listo? Alfa y beta y pues relacionado con x. ¿Listo? Una primera ecuación, ¿listo? No sé si lo pueden visualizar, es cuando tenemos prácticamente estas dos rectas paralelas y acá tengo para aplicar la regla del serruchito, ¿no? Serruchito se va a aplicar. Entonces, x sería ¿cuánto? X vendría a ser a tita más phi. Claro. Entonces, por serrucho, ¿listo? Serrucho por serrucho. Eso lo voy a tener presente, ¿no? Capaz, luego todavía lo voy a utilizar. ¿Cuánto vale x? X vale tita más phi. Tita más phi. ¿Listo? Acá sería tita más phi. Ok. Muy bien, ahora también puedo observar lo siguiente. Esta reglita conocida como la regla de la F, le decimos. Le decimos la regla de la F, algo así, ¿no? Ahí está. Como una F. Como una F. Este ángulo y este ángulo son correspondientes porque tengo dos rectas paralelas, ¿no? Estas de acá son paralelas, entonces el ángulo que está por aquí arriba se repite por acá. Acá vendría a ser 3 θ y por acá saldría una ecuación. ¿Sí? Acá tendríamos 3 θ y sale una ecuación. Una ecuación que podríamos decir, del gráfico, podemos observar entonces que 3 θ, ¿sí? 3 θ más alfa forman un ángulo ya, o sea, 180 grados. ¿Ok? Y de la misma manera podemos trabajar acá en la parte inferior la regla del serruchito, ¿sí? Serruchito, y afirmar que el ángulo por acá se conoce también. ¿Sí? Este ángulo se conoce, que vendría a ser 3 phi. ¿Sí? Este ángulo y este ángulo van a ser iguales por la z. Claro. Entonces acá decimos lo siguiente, que 3 phi más beta es igual a 180 grados. ¿Listo? 180 grados. Y entonces lo conveniente, porque quiero x, sería hacer una suma, ¿verdad? Y ahí tendría el alfa más beta que nos están solicitando. Entonces acá mencionamos que ¿cuánto es θ más phi? Pues es x. Entonces acá sería 3 veces x, ¿sí? 3 veces x más alfa más beta. Esto corresponde a 360, ¿no? La suma también aquí. Lo que yo quiero es alfa más beta porque lo tengo que colocar en términos de x, ¿correcto? Esto de aquí lo tengo, listo, y lo voy a reemplazar en la condición. ¿Qué dice la condición? La condición dice que alfa más beta tiene que ser menor a 238 específicamente, ¿no? Claro, y lo reemplazas acá. Entonces, ¿cuánto vale alfa más beta? Vale 360
menos 3x menor a 238. Entonces acá lo que tengo que hacer es despejar x prácticamente. Y ahí despejando x viene la condición, ¿listo? Que x va a ser mayor a 40,6. Listo, resolviéndolo, ¿sí? Resolviéndolo, operando, ya nos sale esto. Entonces vamos a ir viendo acá. ¿Qué podemos decir de x? ¿Qué números va a tomar? ¿Qué números va a tomar x? Pero ahí dice números mayores que 40,6. Mayores que 40,6 enteros estaría pues el 41, 42, 43 y así sucesivamente. Enteros, claro, ¿no? Enteros. Entonces, este valor que tengo acá, el primero, corresponde el menor de esa lista. Ajá, el menor de esa lista. Entonces, el mínimo valor o el menor correspondería a 41 y tenemos la solución para este ejercicio. Ahí está. Listo, 41 está. Listo, luego de esto, luego de este problema 9, pasamos a este último, en donde tenemos que recordar algunas propiedades básicas también de esta parte de ángulos. Fíjate, acá, claro, no veo mucho lo que es la parte de ángulos, porque ese problema se podría solucionar, por ejemplo, con lo que es la suma de ángulos interiores de un polígono. Claro, simplemente sumo este ángulo, el de acá también, y ahí sale directo, ¿no? En este caso es, ¿qué figura geométrica es esta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono. El octágono tiene una cantidad de datos, que diga de ángulos conocidos. No es 180, 360, no, es mucho más, ¿no? Mucho más. Pero podemos relacionarlo a figuras geométricas, listo, de esta manera, a ver, de esta manera. A ver, me dice que dato alfa más theta es 250. Entonces, ¿qué te parece si utilizando esa información prolongamos acá? Listo, a ver, vamos a prolongarlo. Vamos a prolongar por acá. Listo, también por acá. Por acá también. Prolongamos por acá. Prolongamos por acá. Listo, de tal manera que los ángulos externos que están aquí, aquí y aquí, pues sabemos que suman 360. Si yo sé que estos dos suman 250, entonces el que falta pues sería 110 grados, ¿no? Pero aquí me va a interesar más el de adentro. 70 grados vale el de adentro. Claro, pues completando 180. 70 grados. Entonces acá también vale 70 porque es la misma idea, ¿no? Claro, 70 grados. Y continuando, podemos hacer una prolongación aquí de tal forma que forme una figura geométrica conocida, que en este caso es un cuadrilátero exactamente. ¿Listo? Y este ángulo que se encuentra por acá se conoce. Pero antes de eso, este ángulo también se conoce. ¿Cuánto vale el ángulo? Completando para 180 grados a un ángulo llano, tengo ahí 55, faltaría 125 grados, ¿no? 125 grados. Y en este cuadrilátero, listo, se nota claramente el cuadrilátero, lo que faltaría para 360 estaría aquí. Estaría ahí para lo que falta para 360 grados. ¿Y cuánto tengo ahí? ¿O cuánto me estaría faltando? A ver, tengo 70 más 70, 140 más 125. ¿Sí? Tendría que aparte sacarlo si tú no lo tienes claro. A ver, acá tienes A, D, acá lo pongo C y acá D. Entonces, del cuadrilátero A, B, C, D. ¿Listo? Sumamos los ángulos, ¿no? 70 más 70 más 125 más este ángulo que le vamos a poner a este alfa más alfa, este es igual a ¿cuánto? 360. La suma de ángulos superiores de un cuadrilátero es 360. Y resolviendo esto te sale alfa que vale, ¿sabes cuánto? Ahí vale 95, ¿correcto? 95 tenemos el valor en ese lugar para alfa. Y ahora, ¿de qué nos sirve? Pues aparte podemos trabajar ahora con estos cuatro ángulos que con una propiedad pues ya también vas a ver. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad? Pues la siguiente. La propiedad es la siguiente. Dicen la regla de la carterita, le dicen, porque más o menos parece una carterita. Así. Es en un cuadrilátero, cuando los ángulos, dos ángulos internos
pueden ser iguales, diferentes, no hay problema. Por acá tengo A, por acá tengo B, son dos ángulos externos. Listo, están ubicados en esta posición. Se cumple aquí que los ángulos que están por dentro, listo, alfa y beta, sumados me van a dar A más B, ¿correcto? Esta es la propiedad que nosotros en este momento vamos a utilizar. Pero profesor, no veo la figura, no veo la propiedad. Entonces, esta figura que está aquí se encuentra acá. Ahí está. Los ángulos que te menciono son los de acá. Este es aquí. Vendría a ser aquí alfa y por acá 55, ¿no? Ahí está, dos interiores, dos exteriores. Pero como está hace un momento también lo puedes notar. Luego, listo, luego podemos decir entonces por propiedad que x más 4x, esto va a ser igual a alfa, que es 95, más 55. Acá tendríamos, ¿cuánto? 150 igual a 5x, listo, es igual entonces, x a cuánto, x vale 30 grados, ¿no? 30 grados y prácticamente el problema se soluciona. A ver, ¿qué me dice? ¿Se nota? Creo que no, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Entonces ahí tenemos la solución para este ejercicio. Ahí está. Ahí está la solución para este ejercicio. A ver, la propiedad, esta propiedad creo que tampoco no se nota. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Entonces, la solución de esta manera para esta práctica, la respuesta sería 30 grados, la alternativa D. Muy bien, ahí está. Entonces, con eso terminamos el tema de ángulos y nos vemos hasta el próximo tema.